es Jesús. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a dar lectura así de pie como estamos, por reverencia a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 17 y 18. Y vamos a leerlo todos unidos. Es una porción un tanto corta de la palabra del Señor, y la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 1, 17 y 18 a la letra dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y así vamos a elevar esta oración y le decimos al Señor: bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, por tu gracia, y porque nos permites estar reunidos en esta hora. Padre bendito, Señor Jesús, yo te pido que esta palabra toque el corazón de cada uno de nosotros y sea como una semilla sembrada en el corazón de nosotros, Señor Jesucristo, y germine y dé el fruto que se necesita dar en el nombre del Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que provoque el objetivo por el cual es enviada y está registrada en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar sus lugares, hermanos, y quiero poner en esta palabra delante de ustedes, así como dice la Escritura, que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Quiero decirles que la oración es de suma importancia. La oración es muy importante, porque la oración implica comunicarnos con Dios. Es una forma de hablar con Dios, pero no solo de hablar, decirle, sino la oración es una comunicación, es una línea en dos vías. Es una comunicación que hay alguien que emite y alguien que contesta, y entonces orar nos acerca a Dios. La oración abre la puerta para que recibamos también la palabra de Dios, porque hay una respuesta de parte de Dios. Pero no solo su palabra, además de recibir la palabra, recibimos su consuelo y también las bendiciones que Él desea darnos u otorgarnos. Y mire, se ha hablado mucho acerca de la oración. Se han escrito muchos libros acerca de la oración. En la Escritura encontramos, por ejemplo, acerca de oración o de orar, 371 veces esta palabra orar, no como haciendo la aclaración que no como tal la palabra orar u oración la encontramos de manera textual en la Escritura, sino que la traducción que se toma de varias palabras, por ejemplo, orar, pedir, suplicar, clamar e invocar, son palabras que se han interpretado como orar u oración y describen esta acción de comunicarnos con Dios. Y entonces también ha habido muchos escritores que han hablado acerca de la oración, y hay muchos títulos en las librerías acerca de la oración. Por ejemplo, hemos encontrado el poder de la oración en la vida del creyente, la ciencia de la oración, oraciones que activan las bendiciones, el arte de la oración, cómo orar en el Espíritu, el poder de orar en la madrugada, la oración eficaz, la oración de guerra, la oración intercesora, la mujer que ora, el hombre que ora. En fin, muchos libros se han escrito, muchos autores han dedicado tiempo para escribir acerca de la oración. Y entonces esto implica que la oración es muy importante, es muy necesaria para nuestras vidas. De hecho, los discípulos a Jesús no le pidieron que les enseñara a echar fuera demonios. No llegaron con Jesús diciéndole: Señor, enséñanos a orar para echar fuera demonios. No les dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Tampoco le dijeron: Señor, enséñanos a orar por los enfermos. Les dijeron, ellos se acercaron de manera específica y le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y yo me pregunto, ¿por qué precisamente los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñaran a orar? Porque los discípulos se dieron cuenta que para poder cumplir con la misión o con la comisión que Dios nos ha
asignado, nos ha dado, es muy importante y necesario hacerlo a través de la oración. Es muy importante acercarnos a Dios en oración, es muy importante orar. Y a mí me llama la atención que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús no se enojó, Jesús no les reprochó, como en otras ocasiones de repente les reprochó que ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen? Les reprochó. Pero en esta ocasión que los discípulos se acercaron a Jesús para decirles que les enseñara a orar, Jesús no les reprochó. Jesús no les dijo, ¿por qué tanto tiempo que estoy con ustedes y no saben orar? ¿Qué no me han visto orar? No les reprochó eso Jesús. Tampoco se sorprendió ante la petición de los discípulos. Tampoco les dijo algo más, simplemente les enseñó a orar. Les dijo cómo tenían que hacerlo. Y en la escritura vemos que Jesús en esta sección les dice cómo hacerlo. Pero algo también antes de poder enseñarles y darles una instrucción de cómo orar, les dijo estas palabras: y cuando oren y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y cuando escuchamos esta expresión, vanas repeticiones, ¿a qué se refiere la escritura cuando dice que no usemos vanas repeticiones en el momento que hagamos una oración, en el momento que oremos? Y la palabra vano significa vacío o inútil. Por lo tanto, Jesús le está advirtiendo que no hagamos repeticiones inútiles de frases en nuestra oración, porque no nos va a ayudar, o que estas palabras que usemos vanas o vacías no van a ayudar para que Dios nos escuche. Y qué importante es también que Jesús no está preocupado por el número de palabras, o que podamos memorizar ciertas cosas para poder decirle a Jesús, o expresiones poéticas o palabras rebuscadas para poder orar, sino que, por ejemplo, el salmista dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Y cuando nosotros vamos al Señor de manera personal, de manera directa, podemos experimentar una manifestación extraordinaria de parte de Dios. Lo importante de este asunto es que la oración, que entendamos que la oración es un pilar fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Que necesitamos orar. ¿Qué necesitamos hacer? Orar. Y que nos demos cuenta que la oración es fundamental, porque la oración nos acerca a Dios. Es una forma de conectar con lo divino, y a través de este medio podemos expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, y además ser agradecidos con Dios. Agradecidos porque nos da la oportunidad de vivir, agradecidos porque nos permite llevar alimento a nuestro cuerpo, agradecidos a Dios por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho. Ser agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos agradecidos estamos hoy con el Señor por lo bueno que ha sido con nosotros? Y qué importante es dar gracias a Dios en todo, dice la Escritura. Por eso cuando nos sentamos a la mesa damos gracias a Dios por ese alimento que el Señor nos está permitiendo y nos ha bendecido con ese alimento en ese día. Gracias a Dios. De repente cuando alguien valora ese momento es porque en algún momento a lo mejor se quedó sin comer un día o no sé, más días. Y valora el alimento y le da gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que hace y nos bendice. Otra pregunta que surge es, ¿la oración tiene que ser larga o corta? ¿O de qué tamaño tiene que ser la oración? Y en la Biblia encontramos oraciones largas, muy largas incluso. Pero también encontramos oraciones muy cortas. Por ejemplo, la oración que hace Jesús está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Hay una oración que Jesús hace muy larga acerca él pide por los discípulos y por la gente que se va a quedar. Y él ora, y su oración es un tanto larga. Bueno, está descrita ahí en la Escritura toda la oración que Jesús hace. También la oración que hace Nehemías en el capítulo 9 de Nehemías, verso del 5 al 38. Es una oración que Nehemías hace al Señor. También la oración de Salomón está registrada en el libro de Primero de Reyes, capítulo 8, verso 22 al 53. Y vemos oraciones largas que Jesús
Salomón o Nehemías hicieron a Dios. Y alguien podría preguntar, ¿y entonces mi oración tiene que ser como la que hizo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17? ¿O como la de Nehemías? ¿O como la de Salomón? ¿O qué tan larga tiene que ser mi oración? Pero también encontramos oraciones muy cortas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando estaba en la tempestad y que vieron que Jesús venía hacia ellos en la barca, y al principio se asustaron, y después Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya en las aguas a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y se bajó de las aguas. Y todos hemos escuchado esa historia a lo mejor, donde Pedro dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir. Y en medio de que se estaba hundiendo y pensó que se iba a ahogar, y en su desesperación hace una oración muy corta, una oración de 2 palabras, diciéndosela a Jesús, Señor, sálvame. Y esa oración que Pedro hace es una oración muy corta, 2 palabras para su oración. No es todo lo que Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, no es todo lo que Nehemías oró, no es todo lo que Salomón oró. Pedro hace una oración de 2 palabras. Y podemos decir que no existe un tamaño específico para orar. No existe tampoco el tiempo que tenemos que invertir en la oración. La Escritura no nos dice que la oración tiene que ser larga o corta. Tampoco nos indica un tiempo específico, porque no se sabe con exactitud cuánto tiempo invirtió Jesús para orar. Tampoco se sabe cuánto tiempo Nehemías invirtió para orar. Tampoco lo que Salomón nos describe, no se indica cuánto tiempo se llevó Salomón orando para que Dios lo escuchara. Y mucho menos se establece el tiempo que Pedro se llevó para hacer esa oración de 2 palabras. Señor, sálvame. Pero independientemente del tiempo que podamos invertir en la oración, independientemente de que si nuestra oración pueda ser larga o corta, lo importante de todo esto es que tenemos que orar. Así que necesitamos orar, ya sea que hagamos una oración de 2 palabras o hagamos una oración de miles de palabras. No importa el tamaño, el tiempo que podamos invertir. Lo importante es que busquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores a través de la oración. Qué importante es orar, buscar al Señor y pedirle al Señor que se manifieste y haga algo extraordinario en nuestras vidas. Y en la Biblia encontramos 650 tipos de oración, o 650 ejemplos de oración, más bien, de personas, hombres y mujeres que oraron. Y como digo, podemos encontrar en esas 650 que están registradas en la Biblia experiencias de todo tipo. Alguien que oró mucho, alguien que oró menos, alguien que oró muy poco como Pedro, o alguien que oró más o menos, alguien que oró en diferentes ocasiones, momentos específicos. Pero 650 ejemplos que podemos tomar acerca de la oración. Pero en esta ocasión yo quisiera que tomáramos este ejemplo. Bueno, voy a compartirles este ejemplo acerca de Ana, la oración que Ana hizo. Ana, ¿quién es Ana? Es una mujer de Israel, es una mujer del pueblo de Israel que hizo una oración específica. Y con base a este ejemplo, que podríamos haber tomado de los 650 que están registrados ahí, pero quiero compartirles lo que ella hizo y cómo su oración tocó el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué importante es que cuando oremos le añadamos a nuestra oración un elemento muy importante, que es fe. ¿Qué le tenemos que agregar a nuestra oración? Fe. Tenemos que creer para buscar a Dios en oración. Por eso la Escritura dice, o el escritor del libro de los Hebreos dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Qué importante es orar, pero qué importante es hacerlo con fe. Veíamos que la oración es necesaria y fundamental, y veíamos que los discípulos le preguntaron a Jesús, entonces significa que la
se debe enseñar a orar. Y se puede aprender a orar también. Porque Jesús les enseñó a sus discípulos a hacerlo. Cuando yo era niño y quería orar, entonces repetía lo que mi papá decía. Y entonces cuando él se sentaba o nos sentábamos a la mesa a comer, escuchaba su oración y yo la repetía. Y decía, así se tiene que orar para los alimentos. Así se tiene que orar cuando nos vamos a descansar. Así se tiene que orar cuando oraba por los enfermos. También escuchaba, veía que él oraba de repente por los enfermos y me acercaba. Así se ora por los enfermos. Entonces, qué importante es aprender a orar. Es una forma de enseñarnos también. La Escritura, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Pero qué importante es que a nuestra oración le añadamos fe, le anexemos fe. Jesús dijo, si creéis, recibiréis todo lo que pidas en oración. Todo lo que pidas en oración, si crees, lo vamos a recibir en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, creer es fundamental al momento de orar. Si oramos con fe, la Escritura dice, siempre tendremos respuesta. ¿Cuántas veces hemos orado? No levante la mano, por favor. Y la historia, volviendo a la historia de Ana, dice la Escritura que Ana era una mujer estéril. ¿Qué significa? Que no podía dar a luz. Y la esterilidad para esa época era una condición terrible, era una situación que causaba muchos problemas en una mujer. Era una mujer estéril, era considerada una mujer fracasada. Una mujer estéril era una vergüenza para la sociedad y sobre todo para la familia, para el esposo. Era una vergüenza social. Y es interesante, pero era tan terrible la condición de esterilidad en la mujer en esa época que las leyes le daban el derecho al hombre de poder abandonarla si la mujer estaba en esas condiciones, de poder dejarla. Y además también la ley le decía al varón que podía casarse con alguien más si su esposa con la que se había casado inicialmente era estéril. Y entonces la ley protegía al varón en esas circunstancias. Y la mujer que les hablo se llama Ana y era una mujer estéril. Pero aunque la ley protegía a su esposo de nombre Elcana, y él podía abandonarla o podía dejarla, él no lo hacía porque dice la Escritura que él la amaba. Lo que sí hizo este hombre es lo que la ley le daba en segunda opción: poder casarse con alguien más para poder concebir y dar a luz hijos en ese sentido. Y entonces él se casó con alguien más. Y esta mujer, la segunda mujer, se llama Penina. Pero esta Penina sí podía tener hijos. Y lo que ella podía hacer, se lo restregaba a Ana en su cara. Y la criticaba y la humillaba por la condición de esterilidad que Ana tenía. Pero Ana, en medio de esa condición, en medio de ese problema, Ana creía que el único que podía ayudarla se llama Jesús, el Dios Todopoderoso. Y yo te digo hoy, el único que puede ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el único Dios Todopoderoso. Por eso también Pedro, en medio de que se sentía que se hundía y que todo estaba perdido, se dio cuenta que el único que podía ayudarlo, ¿quién es? Jesús. El único que puede ayudarnos es Jesús. Y por eso clama a Jesús y le dice: Señor, sálvame. Porque el único que puede ayudarnos se llama Jesús, nuestro Dios, el Todopoderoso. Y a Él alabamos y le exaltamos y reconocemos que Él es el Señor sobre todas las cosas. Aleluya. En la Escritura también encontramos la historia de una mujer que no era del pueblo de Israel.
Esta mujer se le llama mujer cananea o mujer sirofenicia. Y esta mujer también sabía, aunque no era del pueblo de Israel, ella creía y ella sabía que el único que podía ayudarla es Jesús. Por eso va ante Jesús. Y aunque Jesús al principio, cuando ella se acerca y los busca a los discípulos y a Jesús, y Jesús no le hace caso, Jesús les dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y los discípulos, aparte de lo que Jesús está diciendo, los discípulos están enojados porque la mujer está hablando. Jesús está dando una enseñanza y ella está interrumpiendo. Y los discípulos se acercan a Jesús para decirle: ¿por qué no le dices que se calle o que se vaya? Porque está afectando. Aquí queremos escucharte y esta mujer no nos deja. Pero la mujer, en medio de su condición, lejos de sentirse ofendida por lo que los discípulos están diciendo, por lo que el mismo Jesús está diciendo acerca de ella, la mujer viene con fe a Jesús y le dice: Señor, ayúdame. Y entonces Jesús la voltea a ver y le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aleluya. ¡Qué bendición tan extraordinaria! Esta mujer, al igual que Pedro, hicieron una oración muy corta: Señor, ayúdame. Pedro: Señor, sálvame. Y Dios se manifestó en ese momento. ¡Qué extraordinario! Mire, Ana, volviendo a la historia inicial, Ana creía que el único que puede hacer milagros es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más, solo nuestro Dios. Por eso Dios, a través del profeta Isaías, le dice al pueblo de Israel: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Regocíjate, gózate en el Señor, porque Él es el único que puede hacer algo extraordinario. Y entonces, para orar tenemos que creer que algo extraordinario va a suceder. Creer que el Señor me va a escuchar. Ya sea que sea una oración larga o una oración corta, creer que el Dios Todopoderoso me va a escuchar, aleluya, y que va a provocar un milagro extraordinario en nuestras vidas. Otro elemento importante que tenemos que añadir a la oración, aparte de fe, es persistencia. Diga conmigo: persistencia. ¿Cuántos persistentes sabemos aquí hoy? Los niños nos ganan en persistencia, ¿a poco no? Te jalan, quiero, hasta que se lo des. ¡Qué bendición! Por eso Jesús le dice: tenemos que ser como niños, insistir, hasta que se provoque algo de parte de Dios. Hasta que tengamos la respuesta de Dios, hasta que tengamos la voz de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura que Ana, cada año la familia se preparaba para subir al templo, a Israel, a Jerusalén, y ofrendar. ¿Qué iban a hacer? Dice la Escritura que subían cada año el Cana, el marido de Ana, Penina, Ana por supuesto, y los hijos de Penina, y subía la familia entera a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Subían a adorar al Dios de Israel. Pero además de adorar, que subían cada año al templo, también dice que llevaban su ofrenda para presentarla al Señor, presentar en sacrificio, y que Dios se manifestara a través de esa acción que ellos hacían. Cada año, constantemente, ellos hacían esta subida, esta adoración, este sacrificio al Dios Todopoderoso. Por eso la Escritura dice que tenemos que orar en todo tiempo. ¿Cada cuándo tenemos que orar? Eso lo dice en Efesios 6:18 y en Lucas 21:36. Es importante y necesario que persistamos en la oración, que seamos persistentes en orar. Por eso en la Escritura encontramos muchos ejemplos acerca de la oración persistente, la oración tenaz, la oración que estábamos ahí, hasta que
tuvieron una respuesta de parte de Dios. Dios les habló a esas personas. Por ejemplo, Abraham, dice la escritura en Génesis 18 del 24 al 32, cuando Dios se manifestó a través de una teofanía y habló con Abraham de manera directa y le dijo los planes que él tenía acerca de Sodoma y Gomorra. Y Abraham hizo una oración específica por Sodoma. Le estaba diciendo a Dios que no destruyera Sodoma. Y le hace esta oración: destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti está hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le decía Abraham al Señor, juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor y le dijo: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran 50 justos, de ellos 5 faltaran, que hubieran 45. ¿Las destruirás? Y volvió el Señor a decirle: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió el Señor: no lo haré si hallare allí 30. Y Abraham volvió a insistir y le dijo: he aquí ahora que te he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Y entonces el Señor le dijo: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero sabe, no habían 10. Eso es una oración insistente, estarle diciendo al Señor: ¿por qué no te manifiestas de esta manera, de una manera, de otra? No se enoje ahora mi Señor, le estaba diciendo a Abraham. Alguien más que hizo una oración persistente fue Jacob. Jacob, dice la escritura, que le dijo al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. Una oración persistente ahí, porque el ángel le decía: suéltame porque ya raya el alba, me tengo que ir. Y Jacob le dijo: no te voy a dejar, aquí voy a estar pegado de ti, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Alguien más que hizo una oración persistente fue el ciego, el hijo de Timeo. Clamó con persistencia diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué importante es orar a Dios de forma persistente. El mismo Jesús le contó a sus discípulos una historia acerca de, y la escritura de manera literal dice lo siguiente, para enseñarles que debían orar siempre sin desmayar o desanimarse. Les contó una historia acerca de una mujer que iba con el juez injusto y ese juez no amaba a Dios. Pero la mujer, Jesús les cuenta esta historia para decirle a sus discípulos que era importante ser persistentes en la oración, sin desanimarse, sino seguir orando, hasta que tengamos la respuesta y la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Qué importante es seguir orando. Yo te digo: ora, sigue orando. No te desanimes, sigue orando en el nombre del Señor. Y la pregunta que surge: ¿hasta cuándo tengo que orar? Sí, voy a seguir orando, pero ¿hasta cuándo? Y yo te voy a responder hoy: tenemos que seguir orando hasta que Dios nos hable, hasta escuchar la voz del Señor. Mire, yo he leído en libros que dicen esta expresión: ora hasta que te respondan, o ora hasta que obtengas una respuesta, o ora hasta que suceda el milagro. Pero yo te digo hoy:
ora, 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 hasta que Dios te hable. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos hable. ¿Cuánto tiempo? No sé, hasta que Dios te hable. Pero tenemos que insistir. Como escuchaba un predicador que decía, es como las pulgas. Te molestan, te molestan, te molestan, te molestan. Así, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Pero vamos a terminar de orar hasta que tengamos la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Hasta que el Señor nos hable y nos diga que hay respuesta a nuestra oración. Aleluya. Hasta escuchar la voz de Dios. Qué importante ser persistente. Sí, es muy importante. Por eso Ana, dice la Escritura, que cada año subían a Silo a adorar y a presentar sacrificio al Señor. Y cada año esta mujer le pedía a Dios en oración por su condición. Pero dice la Escritura, a mí me encanta lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice en la versión al día, una vez, después de tantas veces que ella le oró, una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. ¿Cuándo fue? Un día, un año, de los que tantos años que ellos iban. La Escritura no dice cuántos años llevaban yendo. Simplemente dice que año con año subían al templo a adorar al Señor y a presentar una ofrenda en sacrificio delante del Señor. Pero dice la Escritura que una vez estando en Silo, una de las tantas veces que estuvieron ahí en Silo para presentar su ofrenda, un día más que otro, ese día, Ana se levantó después de comer y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia Ana comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ahora tampoco queremos que nos vayamos por la otra situación, que pensar que exclusivamente la oración la tengo que hacer llorando. Porque alguien podría pensar que para poder tener respuesta a una oración necesito llorar, aunque también la Escritura dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿cuál fue la oración de Ana? Ya vemos la condición. Un día después de tantos, ella oró al Señor. Pero la oración que hizo está también registrada en la Escritura y dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue su oración. ¿Qué podemos resaltar de esa oración? Una oración específica, pidiendo por lo que ella necesitaba. ¿Qué quería? ¿Qué quería Ana? ¿Qué quería Ana? Un hijo varón. Qué importante es que cuando oremos seamos específicos. Por eso el ciego Bartimeo, que estaba parado en el camino, cuando iba Jesús caminando, él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y logró captar la atención de Jesús. Y por eso Jesús dijo: tráigamelo. Y cuando lo trajeron delante de él, le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que te haga? Como alguien que estaba ahí al lado de Jesús a lo mejor le pudo haber dicho: ay, Jesús, ¿no estás viendo que está ciego?
Él necesita ver. Pero Jesús le está preguntando: ¿qué quieres que te haga? Una pregunta no de cualquiera, una pregunta del Rey de Reyes y Señor de Señores, una pregunta del que lo puede todo, una pregunta tan amplia. ¿Qué quieres que haga ahorita? Y entonces Bartimeo le dijo: Señor, que reciba la vista. Porque él clamaba, ¿por qué? Por la misericordia del Señor. Y la misericordia de Dios es grande y abundante, es mucha. ¿Qué quieres que suceda? ¿Qué quieres que suceda en este tiempo? ¿Qué quieres que pase en esta hora? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Qué quieres que suceda en este momento? Y Ana le dijo de manera específica: yo quiero un hijo varón. Pero sigue la historia y me llama la atención lo que sucedió cuando ella oraba. Mientras Ana oraba, Elí la observaba. El sacerdote un poco chismosito, pero bueno, esa es otra historia. Elí la observaba. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, así como que está orando, ¿qué está pasando? ¿No? Pero Ana hablaba en su corazón. ¿Cómo hablaba Ana? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha pues. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, mujer. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo sucedió ahí? Pero a mí me llama la atención que cada año ellos subían. Y cada año Ana pedía al Señor. Pero ojo, ese día tan especial, sucedió algo extraordinario. Yo me pregunto: ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue diferente con relación a los otros años? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió de diferente con relación a las demás oraciones que ella hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? Cada año subían a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio. Cada año también Penina se burlaba de ella. Cada año oraba al Señor. Pero ¿cuál fue la diferencia de ese año? Ese año, Dios le habló. ¿Cuál fue la diferencia? La voz de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Ese año Dios le habló. ¿De qué manera? Ojo, ¿no escuchó la voz tronante de Dios? El sacerdote le dijo, Elí le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Gloria a Dios. Y así que yo te digo hoy, amado hermano que estás aquí, ve en paz y el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, te otorgue la petición que le has hecho y que vas a hacer en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amado hermano, amigo que estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Orar, 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 orar hasta que Dios nos hable. Aleluya. Porque el Señor sigue hablando y nos puede hablar a través de su palabra, nos puede hablar de manera audible, nos puede hablar de muchas maneras. Él es el Dios todopoderoso. ¿Qué diferencia hay? Ya dijimos,
que ese año Dios le habló, pero además, porque es muy importante que estemos orando hasta que Dios nos hable. Porque entonces hay paz en nuestro corazón. Ojo, cada año ellos subían a adorar a Dios. Cada año llevaban para el sacrificio, se preparaban para ir allá. Cada año oraba y adoraba al Señor. Pero ese año, ojo, cada año oraba y regresaba. Si Penina la atribulaba, de ida, también de regreso. Se burlaba de ida, pero también se burlaba de ella de regreso. Y entonces Ana siempre se sentía confundida, atribulada, deprimida, triste. Pero ese año que Dios le habló, dice la Escritura que sucedió algo extraordinario. ¿Qué sucedió? Que ella se levantó, comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó? ¿Qué causó la diferencia? La voz de Dios. La voz de Dios te quita el pesar. La voz de Dios te quita las cargas. Por eso el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. La voz de Dios te quita las cargas. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios trae tranquilidad. La voz de Dios trae bendición. ¿Qué necesitamos? Escuchar la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Ojo, porque ella se levantó de esa oración. Ese año Dios le habló, pero no inmediatamente ya quedó embarazada. No, ella seguía igual. ¿Ya había recibido el milagro? No. Se levantó de ahí. Pero dice la Escritura que comió. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque dice que antes de ir a orar había comido y después de orar fue a comer de nuevo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Es que esto de la ministrada y la voz de Dios, como da hambre, va a decir, ¿no? Pero bueno, y ella fue y comió y ya estuvo en paz, porque es lo que provoca el Dios Todopoderoso. Es lo que provoca ese Dios maravilloso, ese Dios que está aquí. Eso provoca en nuestras vidas. Nos da la certeza, nos da la certidumbre que cuando escuchamos su voz hay una respuesta de parte de Él a lo que estoy pidiendo. Aunque todavía no lo veo, aunque todavía no ha sucedido, yo sé que su voz me da paz y me da la convicción de que va a suceder eso que estoy pidiendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor de manera específica, con fe, de manera persistente, hasta que escuchemos la voz del Rey Todopoderoso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso la Escritura también nos da otro ejemplo de oración. El ejemplo de Daniel en el capítulo 10. Dice la Escritura que durante 3 semanas, ¿cuánto tiempo? 3 semanas Daniel estuvo orando y haciendo una especie de ayuno. Pero al cumplirse las 3 semanas o los 21 días, en el verso 12 del capítulo 10 dice en la Escritura que vino un ángel y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuánto tiempo pasó orando? 3 semanas, 21 días. Pero ojo,
¿Su oración llegó hasta el día 21? No, su respuesta llegó el día 21. Pero su oración, dice, desde el primer día, le dijo el ángel, que tú te dispusiste a orar al Dios Todopoderoso, tu oración fue escuchada. Aleluya. ¿Cuántos queremos orar? ¿Cuántos queremos orar? ¿Cuántos queremos orar? ¿Cuántos queremos orar? Orar de manera persistente. El problema es que hasta el día 21 Dios le habla a Daniel, pero él no declinó, no desistió, siguió orando. El primer día oró y nada pasó. El segundo día oró, nada pasó. El tercer día oró y nada pasó. La primera semana pasó y nada pasó. El problema es que nosotros oramos hoy y ya queremos mañana que suceda. Como le decimos, bendíceme ahora, ¿no? Queremos que suceda luego. Yo te digo hoy en el nombre del Señor, ora, ora, ora hasta que Dios te hable. Porque la voz de Dios se va a manifestar. La voz de Dios se va a manifestar, porque la oración que estás haciendo está llegando delante del Señor. Pero la respuesta de Dios viene a tu vida. Aleluya, no desistas. ¿Hasta cuándo dejó de orar Daniel? Hasta que Dios le habló. La Biblia habla que 21 días. Pero si por Daniel, si no hubiese tenido respuesta, él se hubiese seguido. Y ahora no se hablara de los 21 días de ayuno, sino se hablara de 27, 30 días, no sé. Pero él estuvo orando y ayunando durante 21 días hasta que Dios le habló. Porque cuando Dios te habla, entonces te viene una convicción a tu corazón de que el milagro que tú estás pidiendo se va a llevar a cabo, va a suceder en el nombre de Jesucristo. Algo extraordinario va a suceder. ¡Aleluya! Amado hermano, amigo que estamos aquí reunidos, ¿por qué es importante orar? O más bien, ¿por qué necesitamos orar hasta que Dios nos hable? Cuando Dios le habló a Ana, dice la Escritura, que ella le dijo al sacerdote esta respuesta: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó? No estuvo más triste. No había sucedido el milagro, pero ella tenía la convicción de que como Dios le había hablado, el milagro iba a suceder. El milagro iba a suceder. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que provoca la voz del Señor. Es lo que provoca, nos da paz, nos fortalece, nos quita la tristeza. Mira, lo mismo pasó con Daniel. Mira lo que dice la Escritura. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Dice la Escritura que Daniel describe lo que le sucedió. Cuando el ángel se le manifiesta, aquel personaje que se le presentó, que tenía semejanza de hombre, lo tocó otra vez y lo fortaleció. Y me dijo, dice Daniel, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aleluya. Eso provoca la voz del Señor. Eso provoca la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Que el que está triste ya no está más triste, porque el Señor te trae paz, te trae bendición, te trae seguridad. Aleluya. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Así dice Jesús. Gloria a Dios. Qué bendición tan extraordinaria. Mire, el Dios Todopoderoso. Así que no es necesario que te aprendas un texto específico para orar. Simplemente ora con fe. Sé persistente.
Ora, ora, ora. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te hable. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te hable. Gloria a Dios. Así que, si esto se trata de orar, yo te voy a invitar hoy en el nombre de Jesús que oremos al Señor. ¿Te parece? Pero en esta oración vamos a ser específicos en la oración. No divagar. Si bien es cierto, es bueno adorar a Dios, pero no en verdad, Señor, tú lo puedes todo. Me han dicho que tú eres grande, que tú eres poderoso. No, dile al Señor lo que está en tu corazón. Como dice el salmista, habla la verdad en lo íntimo, ahí con Dios, porque Él te va a escuchar. Y a medida que le busques a través de esta oración, vas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Que oramos hoy, oramos mañana, oramos pasado mañana, y como no vemos respuesta de Dios, dijimos, Dios ni me escucha. Y desistimos. Pero yo te digo hoy, no desistas. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos y le contó esa historia de la mujer insistente. Y le habló acerca de la importancia, así dice la Escritura en el Evangelio, que les enseñó esta historia para decirle a sus discípulos, para enseñarle a sus discípulos que tenían que orar y no desanimarse. Que siguieran orando y que no se desanimaran en la oración. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, ¿cuántos queremos orar al Señor? Si está en tu corazón orar, ponte de pie en el nombre de Jesús. La oración es práctica. No vamos a utilizar las palabras domingueras que utilizamos normalmente los domingos. No, ora al Señor. Lo que está en tu corazón, decirle al Señor. Díselo. Si es importante que lo hagas con fe, y si es importante que lo hagas específicamente. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: mire, hoy vamos a orar por algo específico, pero primero vamos a hacer esta oración en el nombre del Señor. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor lo que necesitas y quieres que suceda en tu vida, lo que quieres expresarle al Señor, lo que ha provocado una carga en tu vida, lo que ha provocado un problema en tu casa, lo que ha provocado un problema en tu persona, lo que ha provocado un problema en tu familia, lo que ha provocado una situación que te ha quitado el sueño, que ha provocado una carga en tu vida. Díselo al Señor. Oh Espíritu Santo, aquí estamos reunidos, cada quien de manera específica. Estamos pidiendo algo por ti, estamos orando a ti, Jesús. Tu palabra también dice que cuando oremos, lo hagamos en el nombre del Señor, porque si lo hacemos en tu nombre, tendremos respuesta siempre. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, tu
oración. Quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende el altar aquí. Habla con Dios. Cuando adoro, cuando canto. Alaba al Señor, ora al Señor, pídele al Señor con tus palabras. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, escúchanos ahora, Señor. Escucha a esta iglesia, escucha a los padres celestial. Cada uno de ellos que están aquí ahora se vaya en paz. Y que tú, Señor, aleluya, les concedas lo que están pidiendo en este momento. Concédele, Señor, su petición. Concédele lo que están hablándote, lo que te están pidiendo, lo que te están solicitando. Concédelo en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Allah, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, concede esa petición ahora en el nombre de Jesús. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Exprésale tu corazón al Señor diciéndole esa necesidad que tienes. O quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él enfrente sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás sufriendo, alaba. Oh Espíritu Santo de Dios, En la prueba, alaba. ora al Señor. Sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Canta tus sueños. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Eso que se ha vuelto una carga en tu vida, ponla en el Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita
entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh Señor Jesús, venimos ante ti con esta carga. Cuando Él extiende su mano, es hora de vencer. Y la ponemos en tus manos, Señor. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. Gloria a Dios. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Siento de Dios que quiero invitar a aquellos que hoy traen una necesidad de un milagro. Ojo, espérenme tantito. Un milagro, algo que la ciencia médica ya se vio rebasada y que no puede resolverlo. Algo que alguien tenga un diagnóstico de cáncer o un problema que saben que el único que podría actuar en este sentido es el Dios Todopoderoso. Si traes un problema de este tipo, quiero invitarte a que vengas aquí adelante y vamos a orar en el nombre del Señor. Vengan, gloria a Dios. Por un milagro, vamos a ser específicos en este milagro. A alguien a quien diagnosticaron y que le dijeron que ya no es posible hacer más. A esa persona No quiero que esté aquí. rechaza oración. Oración es alimento. Alguien que siente que ya no es posible más. A ese alguien, por ese alguien vamos a orar ahora. O quedar en sufrimiento. Y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas y que traiga la respuesta que necesitamos en este tiempo. Oh, Sheba, que amaste la alma. Cuando Él levanta sus manos, es hora Porque de sabes vencer.
mi fe Alaba, puede provocar que Dios se manifieste y habla a nuestras vidas en esta hora. Y que el milagro que necesitamos no importa, alaba, tu alabanza se logre ahora. Escuchará. Oh Espíritu de Dios, Dios va al frente abriendo camino, ahora, quebrando ahora, cadenas, sacando ahora, espinas, manda ahora. ángeles contigo a luchar. Es Las hecho. puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahora es hecho. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba Ahora a es Dios. Es hecho. Alaba a En tu casa. Dios. Alaba a Dios. Es hecho en el nombre de Jesús. Es hecho. Recibe ese milagro. La gente necesita Recibe ese milagro. entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Recibe ese Basta milagro ahora. solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Recibe ahora. Cuando Él extiende sus manos, Recibe ahora. es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Mandan sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
No importa la prueba, no importa lo que estés pasando, alaba a Dios, entrégale tus cargas. Bendito Dios Todopoderoso. Que ese milagro suceda ahora. Que ese milagro suceda ahora, Espíritu Santo. Que ese milagro suceda ahora, Jesús. Que ese milagro suceda. Que ese milagro suceda ahora. Ahora. Que ese milagro suceda ahora. Alábalo, alábalo, no te canses, hermano, alaba a Dios. Que ese milagro suceda ahora. En el nombre de Jesús. Que ese milagro suceda ahora. Que ese milagro suceda ahora. Que ese milagro que estás pidiendo suceda ahora. Que ese milagro se ha hecho ahora. Que este milagro se ha hecho ahora. Gracias. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. te Para este milagro. alabamos, te exaltamos, tú eres el Rey. Hago oración, Toca a Jesús. me acerco a ti, Señor. No me rindo, levanto mis manos. Tú eres Rey, tú eres Rey. Gloria a Dios. Oh, Señor. Gloria a Dios. Que esta petición sea contestada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que ese milagro que necesita sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mi deseo es que el Señor te bendiga y que su gracia y su favor se siga derramando sobre ti en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.